Buenas noches, bienvenidos a este programa y antes de empezar una invitación. El próximo 18 de abril comienza la 25ª Feria del Libro de Bogotá. Invitado principal, Brasil. Oigan, los colombianos leemos un promedio de 2.4 libros al año, hágame el favor, tan poquito. Por eso es que nos meten los dedos en la boca, en los oídos y en otras partes. Abusan de nosotros porque es que no nos instruimos. No traguen entero, coman libro. Además, todo eso que ustedes ven en la televisión y el cine, el sexo, la acción, la aventura, el romance, está en los libros. Ahí está la esencia. Lean más a sus personas, esa es la invitación. Y ahora sí, vamos con la dura realidad del tema del que vamos a hablar hoy. La segunda parte de nuestro especial, la guerra de los niños, del durísimo drama del reclutamiento infantil en Colombia. Y en este segundo episodio, uno de los lados más oscuros de ese drama, que es el del abuso sexual, el del esclavismo, el de cómo algunos de estos espectros de la guerra satisfacen sus más bajos instintos con estos niños absolutamente indefensos que llegan a la guerra, empujados por la situación social, por la ignorancia o a la fuerza. Fotos de niñas desnudas, presuntamente menores de edad, encontradas en la memoria de un computador. ¿Quién es el comandante de las FARC que según el ejército guarda estos archivos sexuales? ¿Y sería el mayor reclutador de niños de la guerrilla? ¿Quién es el mayor violador de niñas en las filas de los paramilitares? Hace 8 días, de la mano de Ana, Carlos y Claudia, nos introducíamos en el escalofriante mundo de los niños en la guerra. Sus fuertes testimonios nos refrescaron la memoria de hechos atroces que las FARC, el ELN y las AUC han cometido contra los más pequeños. Nos estrellaron en la cara la realidad de una guerra que se vive en Colombia y que se libra en países como el Congo, Uganda o Sudán, haciéndonos ver y admitir con vergüenza que nuestra guerra y sus protagonistas tienen los alcances de personajes como Connie, el número 1 en la lista de criminales de guerra de la Corte Penal Internacional, o Thomas Lubanga, acusado de reclutar a miles de menores para someterlos a abusos y violaciones durante la guerra en el Congo. Especial Spirri presenta La Guerra de los Niños, segunda parte. En los caseríos recónditos de la Sierra Nevada de Santa Marta habitaba Hernán Giraldo Serna, un comandante paramilitar a quien apodaban el Taladro. Un chiste cruel, sinónimo de su perversión desbordante. Que las ubiquen donde están y las saquen, a quien pertenece que las saquen, porque así es la vida. Su apetito sexual por las menores hizo que abusara de más de 50 niñas que no superaban los 14 años. Él era un señor feudal. ¿En qué términos? Llegaba a los sitios donde él estaba instalado, que era sobre todo la Sierra Nevada de Santa Marta, con todo su poderío, hacía que las familias de estas niñas le entregaran a las niñas. ¿Y qué obtenían las familias a cambio? Prestigio, estatus social, algunas veces beneficios económicos. Por fortuna, este villano oscurantista en pleno siglo XXI se encuentra hoy extraditado en los Estados Unidos. Exactamente desde el año 2008. Sin embargo, el daño causado a estas menores será para siempre irreparable. Taladro incluso reconoció aproximadamente 24 hijos fruto de estas violaciones a las menores de 14 años y a mujeres también menores, porque en palabras de él las mujeres mayores los alaban. Y entonces él lo reconoció como algo normal, como si no hubiera sido parte de una violación, pero estas niñas nunca pudieron volver a tener una vida normal. Según memoria histórica, 469 niños fueron asesinados entre 1980 y el 2010. Pero además de estas aterradoras cifras, los niños han sido víctimas de rituales tan salvajes como los practicados por los paramilitares en la costa atlántica. Cuando ellos organizaban, por ejemplo, reinados de belleza, ellos escogían a las niñas más bellas de la zona y las volvían esclavas sexuales, básicamente. En uno de estos reinados, las candidatas solo podían ser menores de edad y todas tenían que estar sometidas a los caprichos sexuales de su organizador. Marco Tulio Pérez, alias El Oso, quien antes de verlas desfilar
las habría llevado una a su cama. Estos hombres no eran enfermos, contaban con avales, construyeron una legitimidad que hacía ver que estas prácticas que ellos ejercían eran naturales. Por eso cuando ellos van ante la justicia, en vez de decir, sí, nosotros ordenamos el abuso sexual de las mujeres, ellos dicen, su discurso es decir, ellas querían. Y a falta, muchas veces, de la presencia del Estado, del cumplimiento de la ley, a pesar del infinito poder de los violentos, parte de la esperanza o la solución a este terrible flagelo está en los informes valientes y minuciosos que se hagan sobre el fenómeno, como el que ha hecho Memoria Histórica o como el que lleva a cabo Natalia Springer. Las FARC, el ejército de los niños del pueblo. Elda era hija de una familia campesina. Hacia el año 1984, con tan solo 12 años, por falta de oportunidades y por creer que con las armas se forjaba la construcción de un mejor país, Elda ingresó a las FARC. Soy víctima tanto de las FARC como del Estado. Me decían cuando nos estaban convenciendo para el reclutamiento, para ingresar a la guerrilla, que con nuestro ingreso a la guerrilla íbamos a cambiar precisamente lo que el gobierno no nos estaba dando. Una vez en filas, la niña inocente se convirtió en una cruel guerrillera. Él la pasó a ser alias Karina. Robó ganado, ordenó extorsiones, sembró minas, destruyó puentes, voló torres eléctricas, secuestró, asesinó a sus mismos compañeros por ser desertores de la organización guerrillera y en reemplazo de esas bajas que ella misma había ordenado o ejecutado, reclutó menores de edad. Sangre entra, sangre sale. Entonces el reglamento estipula los 15 años, pero muchas veces se ingresan menores a las FARC, menores de 15, de 13, de 14, unas veces porque uno los convence ya a esa edad de que se vayan con uno, otras veces porque la misma necesidad de la situación del abandono en que ellos viven, entonces ingresan a las FARC porque ven en las FARC como una opción de vida. El caso de alias Karina no es único. Daniel Sierra Martínez, alias Samir, cuenta cómo al interior del grupo guerrillero los comandantes de cada frente tienen que acatar las normas de reclutamiento preestablecidas por algo que ellos llaman la Conferencia Nacional de las FARC. La orden de las FARC, del organismo superior de las FARC, en este caso el Secretariado Nacional y el Estado Mayor, más la conferencia que es la máxima autoridad en las FARC, están ordenando reclutar menores, y eso sí está claro que hay menores vinculados en las FARC y son reclutados de esa edad. Tengo el ejemplo mío, yo llegué a la FARC de 15 años. Técnicamente, el reglamento oficial de las FARC contempla que un niño está listo para la guerra a los 15 años. Si el menor quiere ingresar a un frente o a una columna de la organización, lo hará de manera voluntaria, personal y consciente. Pero la verdad, la triste verdad sale a relucir cuando en medio del conflicto se encuentran testimonios como el de Amparo, quien asegura que en las FARC existe el reclutamiento forzado a edades entre los 11 y los 13 años. Ingresé 12 años porque me llevaron obligada. Yo vivía en Medellín y por un problema familiar me fui a vivir donde un tío, donde fui reclutada, y ahí como hay unas normas por un señor John 40, en donde el campesino que no puede donar 10 millones de pesos a la guerra, entonces sencillamente dona un hijo, o el campesino que tiene más de 2 hijos, toca dar uno para la guerra. Ese señor, al que se refiere Amparo, el mismo que exige a una familia campesina 10 millones de pesos para la guerra o un hijo para las FARC, sería el mismo monstruo que está acusado de abusar sexualmente de las niñas que van a parar a sus filas. Este personaje es él. Ya volvemos.
Este hombre es el jefe de finanzas del bloque oriental de las FARC. Él es el encargado de controlar el negocio del narcotráfico en los llanos orientales. Inteligencia del Ejército lo vincula con Daniel el Loco Barrera, narcoparamilitar, con quien hizo un pacto para proveer el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos, vía Ecuador y Venezuela. Además es requerido por la Interpol por crímenes relacionados con tráfico de armas, secuestro y robo. Como si fuera poco, Hener García Molina, alias Francisco Javier Builes o John 40, sería el principal reclutador de niños de las FARC. A ver, él llega y empieza por la parte de reclutamiento. O sea, él empieza y dice que va a reclutar y a lo de la coca. O sea, a negociar lo de la coca y eso. Y por ahí en el trámite de unos 3, 4 años que estaba John 40 ahí, después que éramos por ahí 50 en el frente, ya habíamos 250, 300 hombres. De esos, o sea, en ese tiempo ingresaban 10, 12, 15 cada 2, 3 días. Póngale de 17, 16 años hacia abajo. Según cifras oficiales, el Frente 43 que comanda John 40, situado en la región de la Macarena, estaría conformado nada más y nada menos que en un 70% por menores de edad. Por lo menos cuando uno lo bombardean dicen de que no, los estamos acabando y no saben de que están haciendo es, o sea, hacer reclutar más gente, porque a uno en un bombardeo le pueden matar 50 personas, pero llega la orden de que recluten 100 personas y le ponen un tiempo definido, y eso era lo que hacía él. Pero además de tener como política reclutar menores a la fuerza y ponerlos a combatir en sus filas, John 40, según las Fuerzas Armadas y algunos archivos encontrados en su computador, incurriría en otro tipo de prácticas deplorables, prácticas relacionadas con su enfermizo perfil psicológico. Las niñas de las FARC, más allá del bien y del mal. En el carácter de John 40 sobresalen varios rasgos particulares. ¿Por qué iban a capturar a un hombre que es muy buscado? Es amante de los narcocorridos. Así lo dijo el fiscal. Por eso él mismo grabó un CD de música norteña. Le gustan los lujos y las excentricidades como las modelos prepago y los caballos de paso fino. Pero además de actuar como un traqueto promedio colombiano, Hener García Molina tiene otra debilidad: las niñas. Él es como adicto a las menores, o sea, le gustan mucho las niñas jovencitas. Él prefiere, mejor dicho, siempre las niñas. Él nunca le conoció a una mujer antigua, de años, no. Siempre son menores de edad. Por lo menos él con los hombres, él de por sí, él siempre llegan y les dan la teoría, nos meten a una escuela básica y de ahí los sacan hasta combates. Mientras tanto que ingresa una niña de 13, 14 añitos, jovencita, bonita, y si a él le simpatiza, simplemente él va a meter el rango por delante. Él le va a decir de que por lo menos esté conmigo, de que yo le voy a dar ropa fina, de que conmigo no va a tener que pagar guardia, no va a cocinar, no va a trabajar. Entonces hay niños de que, si me entiendes, o sea, les da muy duro esa vida y lo hacen, y él simplemente las utiliza y después las manda para otra compañía para que las pongan trabajos pesados o simplemente las manda a orden público. Después de la seducción, John 40 llevaría a su lecho a estas menores de edad. Abusaría de ellas y posteriormente las filmaría y les tomaría fotografías. O al menos eso probaría estos registros de menores encontradas por el ejército en su computador. Adentrarse en este tema es descubrir con horror que además de ser agredidos, heridos, mutilados y correr el riesgo de morir en combate, son muchas otras las monstruosidades que persiguen a los niños y especialmente a las niñas cuando quedan en manos de la guerrilla y de los paramilitares.
No solamente reclutan niñas para convertirlas en combatientes, sino que para que además hagan parte de una masa dentro del grupo armado que les sirve sexualmente y de las que se aprovechan. Algún secuestrado hablaba de que los miércoles y los domingos las niñas tienen que hacer servicio sexual obligatorio a sus compañeros, salvo la que sea capaz de tener como pareja un comandante de rango. Incluso las enfermedades de transmisión sexual están pululando entre los grupos armados, el VIH-Sida, ya hay antecedentes de niños que han llegado con la infección y esto es muy grave.